video tutorial donde estamos hablando del tema termodinámica básica en conceptos. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de la materia, diferentes métodos de transmisión de calor y algunas terminologías como sobreenfriamiento, recalentamiento. Entonces, vamos. Básicamente la materia la encontramos en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Se habla de un cuarto estado de la materia, que es el plasma, pero pues para los términos de nuestro estudio no los vamos a utilizar. Así que ahondaremos en estos estados de la materia y la relación que hay entre ellos. El agua es uno de los elementos que podemos encontrar en la naturaleza que se puede encontrar en sus tres fases, es decir, en hielo, sólido, agua, estado líquido y vapor de agua, es gaseoso. Para hacer que el agua cambie de estado, debemos aportar una cantidad de calor sensible y latente para que haya ese cambio de estados. De ello hablamos en un video donde hablamos sobre el experimento de calor sensible y calor latente, donde podemos denotar qué es calor sensible, qué es calor latente y qué tanta cantidad de calor sensible y latente hay que aplicar a una libra de agua para convertirla en vapor, en una libra de vapor y viceversa. Cuando cambiamos de estado de sólido a líquido le llamamos licuefacción. Cuando cambiamos a la inversa, es decir, de sólido a líquido, le llamamos solidificación. Cuando pasamos de estado líquido a gaseoso, le llamamos evaporación. Y cuando estamos haciendo la inversa, es decir, de vapor a líquido, le llamamos condensación. La temperatura de fusión, es decir, de licuefacción o de solidificación de un elemento, depende de una temperatura que se le llama temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual la materia a la que se le está aplicando calor, si recibe 1 grado más, cambiaría de estado, o si se le extrae 1 grado más, igual. Entonces, para la temperatura de licuefacción o de fusión del hierro, se necesitan aplicar 1540 grados Celsius, es decir, 2800 grados Fahrenheit. Esto hablando a una presión atmosférica a nivel del mar. En el agua, ya habíamos trabajado ese ejemplo, habíamos dicho que para evaporar el agua teníamos que llevarla hasta 100 grados Celsius, es decir, a 212 grados Fahrenheit. La temperatura de saturación de una sustancia depende de la presión a la que está sometida dicha sustancia. Es decir, para el agua, ya sabíamos que a nivel del mar hay una presión atmosférica de 14,7 psi. Y el agua a ese nivel del mar evapora a 100 grados Celsius. Aquí en la ciudad de Cali, al estar a 800 metros o 900 metros a nivel del mar, sabemos que el agua se evapora entre los 94 y 96 grados Celsius. Esto, pues que la presión atmosférica es menor. Con ello podemos deducir que la temperatura de saturación, entre mayor presión atmosférica haya, va a ser más elevada. Si tuviera una presión atmosférica superior a la del nivel del mar, el agua no se empezaría a evaporar a los 100 grados Celsius, sino que aumentaría aún más su temperatura antes de cambiar de estado. Para ello vamos a hacer un ejemplo utilizando una olla a presión. Colocaremos a hervir agua a presión atmosférica y tomaremos su temperatura y miraremos a qué temperatura se empieza a evaporar. Y después ingresaremos esa agua en una olla a presión y tomaremos nuevamente el registro de temperatura para ver si es cierto que al aumentar la presión de la masa sobre la masa, la temperatura también aumenta. En este momento, como podemos observar, la temperatura del agua está a 96 grados, 97 grados. Si miramos en el termómetro, podemos constatar de que es así, 96 grados. Y a esa temperatura se empezó a evaporar el agua, hasta allí subió. Pues miramos el termómetro aquí sumergido, vemos que solamente llega hasta 96 grados. El recalentamiento es cuando llevamos un líquido a su estado de vapor, lo evaporamos completamente. Hablemos en este caso del agua, ya sabemos que el agua cuando llega a 100 grados empieza a evaporarse. Cuando el agua se convierte completamente en vapor y seguimos aplicando más temperatura,
y aumenta su temperatura, ese vapor, decimos que ese vapor de agua está recalentado. ¿Cuántos grados? Pues la temperatura que le hayamos aumentado. Ya sabemos que la temperatura de saturación del agua son 100 grados. Cuando llega a 100 grados, ella se transforma en vapor. Y si yo sigo aplicando calor a ese vapor y aumenta su temperatura, ese vapor de agua, sería vapor recalentado. Entonces digamos que yo tengo vapor a 105 grados Celsius. Entonces, para saber cuál es la temperatura de recalentamiento, simplemente debo restar 105 menos los 100 grados, que es la temperatura de saturación. Y va a tener como resultado 5 grados de recalentamiento. Su enfriamiento, al contrario que el recalentamiento, son los grados que se encuentran por debajo de la temperatura de saturación. Como estamos hablando del agua, volvemos a los 100 grados Celsius. Sabemos que a 100 grados el agua se encuentra en estado de saturación. Si yo aplico a una libra de agua 970 BTUs, a 100 grados la voy a evaporar completamente. Y si sigo aplicándole temperatura o calor a ese vapor de agua y aumento su temperatura, va a ser recalentado. Si yo a esta agua que se encuentra a 100 grados, en lugar de aumentarle, le disminuyo 5 grados Celsius, es decir, que quedaría 95 grados, yo voy a tener un subenfriamiento de 5 grados. El agua va a estar subenfriada a 5 grados, pues va a estar 5 grados por debajo de la temperatura de saturación. Métodos de transferencia de calor. Básicamente son 3 métodos utilizados para realizar transferencia de calor entre la materia. Ellos son la conducción, convección y radiación. La conducción es más que dos cuerpos en contacto con diferentes temperaturas. El cuerpo de mayor temperatura cederá temperatura al cuerpo de menor temperatura, buscando equilibrar las temperaturas entre ambos cuerpos. Convección. Se utiliza un fluido, ya sea líquido o gaseoso, para transportar el calor de un lado a otro. La radiación es el calor generado a través de un cuerpo por ondas, sin intermediarios. El mejor ejemplo que podemos tener para este tipo de método de transferencia de calor es el sol o un horno microondas. A la descripción del video les dejaré algunos links con explicaciones un poco más extensivas sobre los temas que tratamos en este video. Eso es todo por hoy. Stay heavy.